5 de junio de 2020 y aquí, en mi caso, Carlos Guillermo Serra, corresponsal de TLV1 de Buenos Aires, en España. Hay una pequeña situación que no puedo dejar de comentar. Llevo más de 40 producciones para el canal y esta es la primera, como se dice, telemática, lo cual obliga tanto las distancias como las circunstancias de público conocimiento. Pedro Gallego, importante referente de Demos, decisión de MCRC, Movimiento de Antonio García Trevijano. Gracias, Pedro Gallego, en tu caso en Canarias, por recibir a TLV1. Encantado, un gusto. Bueno, Pedro, un pequeñísimo editorial. Nos parece interesante comenzar porque desde mitad de marzo parece que una especie de película de Hollywood de catástrofe se hubiera instalado en la realidad española, europea, sudamericana y prácticamente mundial, y como que no existiera otra cosa que esto que yo en mi caso particular estoy aburrido de nombrar con todos los calificativos que tiene. Pero, digamos, todo es gripe, todo es urgencia, todo es prevención, todo es básicamente manipulación. Creo que por ese lado la mejor forma de definir la situación en relación a España y Argentina es que esto se está dando como una gran cortina de humo para contener una economía y una política que no venían demasiado sanas. Entonces parece que no existiera vida más allá de esto. Pero España sigue existiendo, la política también, las ideas políticas también, y lo que continúa existiendo es, como en tu caso, representantes, referentes de un movimiento creado por Antonio García Trevijano. Yo pensaba un poco cuál es la mejor imagen como para definir a Antonio en pocas palabras, y se me ocurría, si hubiera que decir, este ser humano es como si fuera una columna por lo sólido, por lo estable, por el valor humano, por el valor intelectual, por el coraje. Antonio García Trevijano representaría lo que es un ser humano como una especie de columna romana, sagrada, indestructible, y nada menos que superó a don Antonio en los 90 años. Por algo habrá sido. Entonces, Pedro, en materia de, ante todo, presentarte como referente del trevijanismo, ¿qué nos podés decir acerca de tu agrupación trevijanista en particular, que es Demos? Bueno, primero agradecer que nos hagas que me hagas en particular esta entrevista para tu televisión argentina. Un saludo a todos los televidentes. Y nada, puedo deciros que nuestra asociación, como bien sabes, y has anticipado, procede del movimiento creado por García Trevijano, MCRC, de que en un momento dado nos escindimos la mayoría de las personas que tomábamos partido de manera habitual en la radio, en Radio Libertad Constituyente y en los simposios y conferencias como el de Santo Domingo de la Calzada, en el que asististe tú también. Y como digo, hace ya 2 años pues lanzamos esta asociación, esta plataforma de innovación política, Demos, en la que ya tenemos editado más de 600 programas, hemos realizado 3 conferencias, 2 de ellas en el Ateneo de Madrid, una en San Pablo CEU, que recomiendo encarecidamente a todos los televidentes, porque desarrollan la obra nuclear de los fundamentos de la obra de García Trevijano, además en un modelo de debate que está muy bien en los contrastes y ver, por decirlo de alguna forma, la potencia de las ideas de García Trevijano frente al sistema que ha implantado en España la teoría, la democracia de partidos, el estado de partidos, que es aceptado desgraciadamente como democracia realmente existente por parte de otros, vamos a llamar, referentes intelectuales ahora mismo. Y como digo, pues nuestra misión básicamente consiste en realizar y mantener la obra viva y difundir las ideas de García Trevijano, pero como punto de arranque, y luego
por supuesto, dedicarnos a realizar una labor crítica y de promoción de acciones políticas, de acciones civiles, con una meta que es, de algún modo, rescatar o hacer que florezca la sociedad civil en España, ya que en España, más que en ningún país europeo, en este caso, la sociedad civil está totalmente ahogada por los partidos políticos. No hay ningún acto ni ninguna conmemoración de ningún tipo, pero sobre todo actos que realicen los ciudadanos en los que no haya un partido político detrás. Puedo recordar, o podemos sacar ahora mismo a colación, la manifestación que hubo por toda esta gestión de la pandemia promovida a través de Vox, que se realizó en los vehículos. Bueno, pues ahí estaba, un partido político fue el que realizó esa llamada a la manifestación totalmente dirigida en un interés partidocrático, sin ninguna duda. Y básicamente ahora mismo puedo adelantarte o puedo referirme a que nuestro objetivo ahora mismo más presente y que queremos, en el que estamos utilizando todos nuestros medios y estamos aunando esfuerzos, es promover la idea y la reforma del sistema electoral, cambiando del sistema proporcional de listas al sistema mayoritario uninominal. En este caso, como el diputado de distrito. Es nuestra frase, vamos a decir, nuestro eslogan, por decirlo de una manera propagandística, por decirlo de algún modo, pero que detrás de eso está un principio fundamental para que haya un régimen democrático, que es la representación. Claro. Pero antes de entrar en detalle sobre esta cuestión, por supuesto, interesante, importante y actual, principalmente, quería saber si nos podrías poner en órbita al público de TLV1 y de toda Sudamérica, definir brevemente esta gran y original categoría filosófico-política de Antonio García Trevijano, que era la libertad política colectiva, y su postura ante los partidos, ante las elecciones, ante la política en general, que era la del abstencionismo. Entonces, si por ahí nos podés definir brevemente estas dos cuestiones. Sin duda. Bueno, García Trevijano parte de la idea, de los principios, mejor dicho, inamovibles y que definen una forma de gobierno democrática, que son los principios de representación y de separación de poderes. En el primer supuesto, la representación es totalmente imposible, está impedida a través de un sistema proporcional, un sistema de listas, que es igual que sean abiertas o cerradas. Es imposible la representación, simplemente porque los diputados que figuran en esas listas son los que pone el jefe del partido y no representan nada más que a la voluntad del que le ha puesto ahí. Son empleados del jefe del partido. Por lo tanto, la única manera de que exista representación tiene que ser a través del sistema mayoritario, uninominal mayoritario. Nosotros hay, como sabéis, uninominal significa que cada diputado se presenta por un distrito, normalmente con un orden de magnitud de 100.000 habitantes. Claro. Estamos haciendo ahora un estudio en el que vamos a proyectar los resultados actuales que han existido en el 2019, proyectarlos en un modelo de circunscripción uninominal para ver cómo quedaría completamente definido el panorama en contraste a lo que hay en el sistema proporcional actual. Ese diputado, como digo, elegido por sus electores en un distrito dentro de esa circunscripción uninominal, sería realmente el que nosotros defendemos, para aclarar, la doble vuelta. No el sistema mayoritario puro, que sería el inglés, sino la doble vuelta en el que ya se clasificarían los dos primeros en la primera votación, claro, siempre y cuando no, en la primera votación, como es natural, no sacaran un diputado más del 50%, pero como eso es muy difícil, siempre se va a una segunda vuelta en la que ya obligatoriamente el ganador sería por mayoría absoluta. Pues bien,
este diputado sería ya el representante de todo el distrito, elegido, y que tendría que cumplir el mandato imperativo que le dan como una encomienda política. Y para que exista realmente un modelo democrático, lo importante no es simplemente que sea elegido, como digo, por los electores en un sistema uninominal, sino que tengan la capacidad de removerlo a través de lo que llaman recall en los anglosajones, poder remover al diputado si no cumple esa encomienda política. Entonces, por lo tanto, lo primero, la representación a través de un sistema mayoritario uninominal, totalmente imposible a través del Estado, a través del sistema proporcional que existe en España o en Alemania, por ejemplo. Y luego la separación de poderes, en el sentido literal del término. El poder legislativo, los diputados que legislan, tienen que estar elegidos en elecciones separadas frente al jefe del gobierno, que tiene que ser en otra elección distinta con una única circunscripción, que sería toda la nación. Claro. Entonces, por lo tanto, eso sería el poder ejecutivo. Y en cuanto al poder judicial, él repetía, García Trevijano hacía referencia siempre a la frase de Montesquieu, que decía que el poder judicial no es ningún poder, que es presque nulo, prácticamente nulo. La justicia lo que tiene que ser es independiente. Y tiene que operar y ser elegidos todos sus órganos a través de todos los jueces, abogados del gremio, y no que tengan la injerencia y la designación como actualmente ocurre. Por ejemplo, en España el fiscal lo nombra el presidente del gobierno, el Consejo General de Poder Judicial lo nombran los partidos, el Tribunal Constitucional más de lo mismo, con lo cual está totalmente, podemos decir que quien legisla, gobierna y nombra a los jueces. Claro. O sea, no existe en modo alguno ninguna separación de poderes, lo que existe es un único poder con división de funciones, igual que en el franquismo. Entonces, bueno, eso es una labor, lo que estoy diciendo ahora es una labor descriptiva para definir los problemas que existen actualmente en Europa y en el caso particular de España. Luego, en García Trevijano presenta un modelo en su teoría pura de la República, en el que apela como forma de Estado a la República Constitucional, en el que esgrime una serie de elementos de los que se tiene que partir natural para llegar a esa forma, a esa República Constitucional, que sería un periodo de libertad constituyente. Un periodo de libertad constituyente donde se eligieran los diputados a unas cortes constituyentes en las que se redactara una constitución y, lógicamente, ahí nos esforzaríamos para que de manera, vamos a decir, a través de una hegemonía cultural previa, que es a lo que siempre apelaba él, para que después de ese periodo de libertad constituyente saliera triunfante el modelo de la República Constitucional, puesto que hay mucha gente olvida que el hecho de que haya o se lo salta, un periodo de libertad constituyente no significa de manera directa que ya se acceda a una república constitucional. Eso hay que ganarlo luego. Claro. Es decir, él lo primero que apela es que tiene que haber unas reglas formales para que exista unas reglas de juego democrático, una constitución formal, que tiene que haber un proceso constituyente, un periodo de libertad constituyente, y dentro de ese periodo él apuesta por defender las ideas de una república constitucional. Y para que esa república constitucional se materializase y saliese elegida en ese periodo constituyente, en esas cortes constituyentes, lógicamente, primero hay que ganar la hegemonía cultural y que la gente vea las ventajas objetivas de una república constitucional frente, no digamos ya a un estado de partido, sino, por ejemplo, a una monarquía. Claro. Y digamos, ¿qué era, cómo definirías a qué quería referirse, a qué se refería don Antonio con el abstencionismo? Sí, bueno, nuestra posición, el abstencionario, nosotros denominamos a aquella persona que se abstiene, que no vota, pero se abstiene de manera activa, es decir, no se abstiene de manera pasiva porque tenga desidia del sistema o del mecanismo electoral o le importe poco la política, sino que tiene una vis activa en el sentido de querer cambiar lo que hay
y lo primero que hace es no participar de un sistema corrupto en origen, en el que es imposible representar a nadie y, por lo tanto, lo que no puede hacer nadie es intentar votar para intentar ver satisfechos sus intereses electorales. De ahí luego viene la famosa indignación, y es que muchas personas, muchos ingenuos, otros interesados, creen que la democracia consiste simplemente en votar o no votar a aquellos con los que se identifican, o no votar a aquellos con los que no quieren identificarse, esperando que un día lo hagan bien. Por eso hay mucha gente que va rotando por diferentes partidos políticos. Y lo primero que hay que hacer como fundamento de nuestra acción política, la primera es no votar como mecanismo de deslegitimación del sistema. Y ahora podemos ver un caso actual que estamos viviendo. En una situación como la que estamos viviendo, de una gestión tan nefasta, en el caso de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, si en España, en el caso que estamos hablando de España, existiera más de un 40% de abstencionistas activos, todo este desastre absoluto, toda esta ignominia que está realizando el gobierno, todas las falsedades, la falta de gestión, el desprecio con el que han tratado a los ciudadanos, harían que cayera totalmente el gobierno, porque sería insostenible cómo estaría la población actualmente después de una gestión tan nefasta y de este desprecio que ha existido. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que la gente, como le gusta decir a Pablo Iglesias, pues tiene una pasión de servidumbre voluntaria impresionante. Y no solo han sido muy obedientes quedándose 2 meses en casa, sino que salían también de manera religiosa a aplaudir todos los días a las 7 de la tarde y a congratularse en el mismo sentido análogo a que decían la democracia que nos hemos dado. Pues ahora la gestión que nos hemos dado, lo buenos que somos todos, qué fraternales tenemos, qué fraternidad tan maravillosa tenemos y cómo somos capaces de aguantar lo que nos eche. Y así es como está ahora mismo el estado del arte en España, Carlos. ¿Podrías comentarnos también esa descripción tan interesante de García Trevijano acerca de dividir a la gente en relación a la política en tercios? Sí, la teoría de los tercios, él definía, consideraba, es una teoría célebre dentro de la política, que dentro de una sociedad política hay 3 tercios, un tercio que está con lo que hay, por decirlo de algún modo, otro que se acomoda y, bueno, lo asume, y otro que es el revolucionario, el que quiere cambiar las cosas, que es el que ya denominó tercio laocrático. Entonces, ese tercio laocrático es al que tenemos que dirigir nosotros nuestros esfuerzos para que tome la avanzadilla y sea la vanguardia y se cree una masa crítica para poder tirar del resto de población, del ciudadano, y, como digo, hacer que florezca la sociedad civil. La gente hoy en España considera, no es que esté equivocada, está confundida. Cree que la única solución se pasa a través de los partidos políticos. Sí. Se ve totalmente como un náufrago en el mar, sin saber hacia dónde ir, si no ve en el horizonte como un faro a un partido político donde proyectar sus esperanzas y proyectar todas sus querencias de todo tipo, ¿no? Y lo que tienen que entender es que la sociedad civil la que tiene que movilizar y desterrar a los partidos políticos del terreno de juego de la nación. Los partidos políticos tienen que estar en el Estado, pero es que actualmente lo que hacen es invaden todo el territorio de la nación, que debe estar ocupado por los ciudadanos. Claro. Ahora, Pedro, ahora una pregunta técnica en relación a que yo soy un argentino con residencia legal en España, pero vengo de un país, y creo que de los pocos en el mundo, en donde votar es obligatorio. Lo cual a mí, en mi cabeza me genera una duda de, ¿cómo es esto de que en un país donde el voto no es obligatorio, ¿a dónde está el límite en que llegue a votar tan poca gente que el sistema se desplome? O sea, el límite evidentemente escrito no está. En Estados Unidos el voto no es obligatorio, creo que vota 50% de la gente, algo por el estilo.
en España tampoco, en muchos países tampoco, pero ¿entendés que me refiero a que hay una zona gris en ese tipo de criterio político que para mí, que vengo de un país donde el voto es obligatorio, no existe, y no entiendo cómo se puede resolver esa zona gris en cuanto a que si en un momento llega a votar muy poca gente, ¿se entiende lo que quiero decir? Perfectamente. ¿Cómo se llega a sostener, a sostener o desplomar el sistema? Sí. Te respondo, Carlos. Vamos a ver. Efectivamente, se ha confundido y en unos casos, a veces de manera, vamos a decir, psicológica o moral, y en otros, ese impuesto, como en el caso de tu país, en Argentina, la obligación de votar, y se ha confundido un derecho político con un deber cívico. Perdón, un deber político como un derecho cívico. Uno tiene derecho a votar, es un derecho, no un deber. Sí. Y se ha confundido, y en algunos países como el tuyo incluso se impone. Creo que en Bélgica también es obligatorio votar, por ejemplo. Efectivamente, lo que quieres decir lo he entendido perfectamente. Lo que estás diciendo es que esta gente es tan corrupta y tiene tan poca vergüenza y virtudes morales, y aunque le votaran solo sus familiares y amigos, un 10% de la población o un 20% seguirían cogiendo los cargos y gobernando. ¿De acuerdo? Pero eso no basta, no basta. Un gobierno no solo debe tener potestas, sino también autoritas. Cuando un gobierno tiene muy poca legitimidad, legitimación por parte de los ciudadanos, cualquier suceso, como he dicho antes, el caso del coronavirus, por decir algo gravísimo que está ocurriendo, haría caer a un gobierno de manera ipso facto, porque no vale para mantener el poder no se mantiene únicamente a través de la fuerza, tiene que estar también legitimado. Puede aguantarse durante un tiempo, pero cuando ocurren sucesos gravísimos o cualquier detonante que haga movilizar a la sociedad civil, hace que caiga un gobierno. El problema, como decía antes también, y lo hilvano con esto, es que en España la sociedad está adormecida, porque considera y proyecta todo su interés político a través de los partidos. Están identificados, no representados. Se identifican con ellos y tienen que desprenderse de esa idea. El ciudadano tiene que buscar su interés, no la identificación. Cuando se desprenda esa idea mística de la identificación como indicativo hacia dónde tienen que ir los votos de los ciudadanos, pues empezará la gente a tomarse en serio lo que está ocurriendo en España, y es que realmente ellos mismos se están perjudicando día tras día con esa acción reiterada de acudir a las elecciones a refrendar las listas de partidos, o aquellos que creen que la solución está en votar a los partidos, como llaman, de la nueva política. En este caso, en España han salido cada uno por un flanco, Podemos antes y Vox después, que no son más que remaches al estado de partidos, que no pueden solucionar de ninguna manera nada más que los intereses de ellos mismos, porque no representan a nadie ni pueden representarlo, puesto que son nada más que órganos del Estado. Empleados, diputados que son empleados del jefe del partido, que los ponen en una lista, que son pagados por el Estado y que viven del Estado. Y que hay que recordar que todos los partidos políticos, cuando ven atacados sus intereses, todos hacen piña. Desde la ultraizquierda a la ultraderecha, todos hacen piña y se cierran, hacen causa común para defender sus intereses nucleares, que es la pervivencia de la partidocracia. Por lo tanto, lo importante, despertar la masa crítica, crear sociedad civil, y en un suceso como este que estamos viviendo, sin duda de ninguna clase, el escenario ahora mismo en España sería totalmente distinto con lo que está ocurriendo, y haría caer al gobierno de manera rapidísima. Bueno, ¿sabes? Pero para eso tenemos que ganar la hegemonía cultural, Carlos. Claro. Antes de la siguiente pregunta, quería hacerle también un comentario propio de la curiosa política argentina. Resulta que dentro del marco de que las elecciones son obligatorias, más de una vez en que hubo elecciones, situaciones de gran descontento popular, se dio esa cuestión paradójica que dentro de las reglas, la gente en esas situaciones de descontento o votaba en blanco o impugnaba el voto, y por lo tanto
a pesar que fuera una masa muy grande a votar, excepto la gente que tuviera problemas médicos o que haya viajado, etcétera, el porcentaje de votos positivos reales era muy menor. Y a pesar de eso, es como que la política siempre se queda con el botín de guerra. Bueno, fue 90% de la masa de la gente con obligatoriedad de votar a votar. Escenario de gran descontento popular, muchos votos en blanco, muchos votos nulos e impugnados, una masa alrededor del 30% de votos en positivo, ante lo cual una casta política honesta, que es lo que hubiera dicho, no, esto creemos que no nos da la suficiente legitimidad. Es lo que está pasando, no lo forzamos nosotros. Vino el 90% y nos dejaron 30% de votos positivos. Planteemos la elección de nuevo. ¿Vos creés que lo hicieron? No, seguramente no. Pero hasta esa situación se dio en una elección a presidente una vez. Te das cuenta la falta de legitimidad por parte de la casta política dentro del sistema que fuere. Y Pedro, también, si nos pudieras explicar a los argentinos, ¿cuál es el papel del monarca en relación a la legitimidad del político? ¿Cuál es el límite para que él intervenga o no como jefe de Estado, como que le dicen acá al rey? Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Hola, soy Luis Piccinali, realizador de cine, televisión y contenidos para web. Algunos me conocerán por mi trabajo en la campaña Provida con Faro Films o por algunos de los spots de los candidatos celestes. Vivimos un momento global muy complejo y para poder adaptarnos es necesario que nos preparemos. Hoy en día la comunicación que más impacta es la audiovisual, pero para que nuestro mensaje llegue debe ser claro, corto y sobre todo muy atractivo. Para esto es fundamental la edición, la buena edición. Existen muchos programas de edición de video, pero según mi experiencia, el Adobe Premiere es el mejor. Adobe Premiere es el principal software utilizado para publicidad, cine y contenido web. Su versatilidad, la cantidad de herramientas que ofrece y su perfecta integración con otros programas de Adobe como Photoshop y After Effects te permite crear un contenido de altísima calidad en un entorno muy ágil. En este curso de introducción al Adobe Premiere te voy a enseñar paso a paso cómo editar tus videos. Descubriremos las herramientas necesarias para poder montar video y sonido. Aprenderemos a importar archivos, crear secuencias, trabajar con diferentes capas de imagen y audio y por último aprenderás a exportar tu video en el formato más apto para tu red social. No es necesario tener conocimientos previos, pero si manejas alguna de las otras aplicaciones de Adobe te va a ser más sencillo. Solo necesitas una computadora y muchísimas ganas de crear. Este curso online está orientado a emprendedores, freelancers y a cualquier tipo de persona que quiera crear sus propias piezas audiovisuales con excelentes resultados. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, el jefe del Estado viene regulada todas sus funciones en el título 2 de la Constitución española y prácticamente lo que viene a decir es que es irresponsable en todas sus acciones, porque todas las acciones que realiza son refrendadas. Claro. Pero no tiene ninguna función, nada más que representa al Estado, sí es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero no tiene ninguna función política, por decirlo de algún modo, pero sí la de moderar y arbitrar. Esa sí la viene reflejada. En el caso de lo que nos ocupa, en el caso catalán, por ejemplo, que ha sido el más grave que ha ocurrido en el último periodo de tiempo, pues el rey ni ha estado, ni se le ha visto, ni ha estado por ningún lado defendiendo a la nación, nada más que un tímido discurso y que además, como creo que también conocéis en Argentina, desde luego la monarquía en España sabes que está desde luego bastante desacreditada, sobre todo desde el punto de vista de la corrupción, atendiendo a los casos no ya del marido de la princesa Urdangarín, sino también de su propio padre, el rey emérito, en el que hasta salen noticias de sus cuentas en el extranjero de multimillonarias. En fin, el rey es simplemente un convidado de piedra en esta partidocracia, que es el adalid de la Constitución, que es la culpable de lo que tenemos hoy en España, y que al que es al que se aferran todos para hacer piña a los partidos, salvo aquellos partidos independentistas que aún así también lo nombran como referente, en sentido negativo, pero lo nombran también, y es para lo que sirve, nada más. Prácticamente es una distracción retórica icónica dentro de la partidocracia en la que estamos. Entonces, dicho de otra manera, el rey, ante el caso catalán, que no fue otra cosa que una amenaza de escindir España, de partir España, lo máximo que podría haber hecho era alguna declaración de principios y nada más que eso, que aún así no la hizo. El rey, como digo, tiene una función de moderar y arbitrar, podía haber hecho, desde luego, haber tomado partido dentro de esas funciones de alguna manera, pero hay que recordar que el problema de España es que es la propia Constitución, porque la propia Constitución es la que tolera, en el caso español, algo singular que no ocurre en ningún país del mundo, en ninguna nación política, y es que haya parlamentarios y partidos que defiendan la separación de una parte de un territorio de la nación. Sí. Es decir, eso no existe, entre otras cosas porque es un contrasentido. Una Constitución no puede permitir tener al enemigo dentro, tolerarle, admitirle, que es el caso español, algo que no existe en ningún sitio. Por lo tanto, a partir de este principio que denominan sumisión constitucional, en vez frente a la lealtad constitucional, por ejemplo, que existe en Alemania, lo que llaman democracia militante, pues aquí somos más papistas que el Papa y como somos muy demócratas, podemos tolerar que vengan y que existan partidos legalizados que sean independentistas, secesionistas y antiespañoles defendiendo esas ideas en el Parlamento. Porque lo único que se penaliza legalmente es los medios que utilicen. En el caso del partido Herri Batasuna, se ilegalizó no por las ideas que defendía, sino por los medios que utilizó. Entonces, esta aberración constitucional, partiendo de esa base, pues puede hacer una idea ya del problema que tenemos ya en España.
en el que si ves el arco parlamentario, pues hay 5 o 6 partidos que son enemigos de la nación. Y que es muy gracioso que digan que esos partidos son... hay partidos constitucionalistas y partidos no constitucionalistas. Constitucionalistas son todos porque la Constitución les legaliza y les tolera perfectamente desde el punto de vista constitucional, valga la redundancia, su permanencia en el Parlamento. Entonces, simplemente son partidos que son enemigos de la nación, pero es que la propia Constitución tolera su presencia. Entonces, este contrasentido, este disparate, es el que tenemos en España. Algo que no existe y que dudo que ninguna persona de otro país alcance a comprender así de primera cómo es posible que exista una nación que permita esto. Siempre hago una analogía y es como si en el Vaticano consideraran pues, que tienen que abrirse a una democracia más abierta en su modo de funcionar y en el cónclave de los obispos pues permitieran ayatolás o obispos protestantes que defendieran el protestantismo o el Islam dentro del Vaticano, porque son muy demócratas. Bueno, pues este disparate es lo que tenemos en España. Pero, Gallego, quería ahora plantearte un pequeño viaje al pasado, relacionado por un lado con una cuestión de la actuación concreta en un momento especial de la historia, que fue la transición por parte del doctor García Trevijano. Pero si antes de eso me aclararas un punto oscuro que tiene que ver con una falta de datos para interpretarlo correctamente. Hubo algo que se llamó el tejerazo, una sonada militar, entiendo que en pleno Congreso Nacional Español, y como que eso no llegó a prosperar como una suerte de golpe de Estado efectivo, efectivamente, valga la redundancia, por algún tipo de participación por parte del, por el momento, rey Juan Carlos. O sea, ¿cómo fue ese tema? Esa sonada podría haber... La pregunta, disculpa, se cortó un poco. Repítemela, por favor, digamos, Carlos. En el tejerazo, que de paso, te pregunto si pudieras comentar a los argentinos qué fue el tejerazo. El tejerazo, dices. Claro, El 23, digamos, sí. Eso no terminó en un golpe de Estado efectivo por cierta participación por parte de, en ese momento, rey Juan Carlos, o él, así como nos hablaba recién de que el rey a lo sumo tiene una actuación deliberativa, en ese momento tuvo una actuación concreta para que Tejero no llegue a ser un golpe de Estado. Bueno, hay un vídeo de García Trevijano en el que se llama así, acerca del 23F, que le hace nuestro compañero Xavier Bermúdez en la entrevista, el que habla de todo esto, porque sí, él fue muy amigo del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, y de hecho escribió un artículo acerca de este suceso en el que García Trevijano escribe y dice en la entrevista y de primera mano cómo el rey estaba totalmente al cabo de la calle, pero bueno, esto ya está más que escrito por muchos autores en España, de lo que ahí ocurrió y de todo el golpe, como fue todo una manera de dar fuste al sistema en el que se estaba viviendo un periodo de crisis de legitimidad. Entonces fue todo, desde luego, amparado y dirigido por la corona. Vamos, en esa entrevista lo explica perfectamente García Trevijano con estas palabras, pero ya hay innumerables obras, pues desde Pilar Urbano a muchos otros que hablan de este asunto, ¿no? Pero aquí quería hacer una referencia de un periodo anterior, en el caso de la transición, que es realmente donde García Trevijano quiere lucha por la ruptura, no por la transición, y es cuando crea la Plata Junta, donde aglutina de manera clandestina a todos los partidos que estaban en la oposición. Aglutina me refiero a través de un sistema que él utiliza para que ninguno supiera quién aceptaba todos los postulados para que existiera efectivamente esa ruptura hasta que no estuvieran todos de acuerdo. Iban firmando y él les ponía números y decía tengo tantos, sin que nadie supiera quién eran, a qué partidos representaban esos números, y que
precisamente la traición del Partido Comunista, fundamentalmente del PSOE. Ya estaba corrompido de antes, porque el PSOE fue un producto de la socialdemocracia alemana, de los americanos, regado de dinero por un montón de fundaciones y protegido por el SECED, por el Servicio Secreto de Carrero Blanco. Hay un libro muy bueno que os recomiendo, al que le interese este asunto, que se llama La CIA en España, de Grimaldos, donde habla de todo este asunto y cita también a García Trevijano. Entonces, bueno, esa situación y luego posteriormente la difamación, acusándole de haber estado complicado con Macías, el dictador guineano, a García Trevijano, con negocios, con asuntos, una denuncia con un papel en blanco. Hicieron una campaña para difamar su nombre y él se retira de la vida política, por decirlo de alguna manera. No son los propios partidos, pero en este caso hay que decirlo, el Partido Comunista, el PSOE ya estaba corrompido de antemano y él lo sabía, los que traicionan e impiden la ruptura democrática en España y dan lugar a lo que se llamó luego la transición. Claro. Y digamos, tengo entendido que García Trevijano especialmente atacaba un punto que, teniendo una palabra muy positiva como es consenso, en realidad el consenso trataba de una acordada oscura, o si se quiere mafiosa, por la cual pactaban una alternancia que es la que se sigue repitiendo hace 40 años. O sea, efectivamente... Claro, efectivamente, el consenso es el factor de gobierno, que es la corrupción que permite que la partidocracia avance. El consenso precisamente consiste en negarse a uno mismo lo que es para poder pactar con el otro. Porque aquí todos renuncian a lo que son para poder repartirse el botín. El ejemplo, aquí pactan los que en teoría son defensores de la nación con secesionistas independentistas, con tal de que les aprueben unos presupuestos o formen coalición para poder gobernar. Ese es en lo que consiste. Por eso él describe que la corrupción es factor de gobierno en España. El Parlamento solo funciona a través de la corrupción y el mecanismo que utiliza es el consenso. El consenso es la herramienta para poder corromperse y que esto funcione. Cuando no hay consenso es cuando se bloquea todo. Entonces, lo que hacen es decidir a ver de qué manera se corrompen cada uno, hasta qué punto, para que esto siga avanzando. Y ese es el asunto. No existen mayorías ni minorías. Aquí el sistema que tenemos en España, precisamente, al tener este cambalache de sistema de listas proporcional, pues no hay separación de poderes, el gobierno está mezclado con el legislativo, con el judicial, y para poder gobernar tenemos este engendro, esta aberración, por ejemplo, que tenemos ahora del Partido Socialista y Podemos, con los apoyos de partidos totalmente enemigos de España, para poder avanzar cada día. Y lógicamente eso se hace corrompiéndose cada día, porque de partida son posturas completamente contradictorias e incompatibles. De partida. Pero como el consenso es la herramienta que permite corromperse de una manera eufemística, pues avanzan hacia adelante en esta partidocracia. Claro. O sea, dicho de otra manera, por si entendí bien, esa cuestión de enojo o de resistencia de García Trevijano en relación a ese pacto político, con una palabra muy, muy linda, muy bella, como es consenso, pero con un sentido bastante nefasto. Dicho de otra manera, el hecho de que estemos en más de 40 años de una alternancia que parece absolutamente fatal entre PSOE y PP, y que parece que puede llegar a durar mientras dure la vida en la Tierra, tiene que ver con un pacto seguramente no declarado, quizás no escrito, llamado consenso. Antes de que se escriba Bueno, ese pacto, además, curiosamente, en el caso para que se materialice, viene promovido, el detonante es el sistema proporcional, que sí está incluido en este caso en la Constitución, curiosamente por motivación y por inclinación y por persistencia e insistencia del Partido Comunista, porque cuando se ventila el sistema electoral, la transición, el Partido Comunista no quiere el sistema uninominal, creyendo
que como viniendo del franquismo, al presentarse nominalmente cada diputado, uno a uno, pues los más conocidos serían los franquistas. Y entonces, ante esa precaución, toman la decisión de que no solo haya un sistema proporcional, sino que además se incluya en la Constitución, que es otra cosa que aprovecho para decirlo en tu televisión, que no existe en ningún país del mundo. Ninguna Constitución recoge el sistema electoral que debe tener, no lo recoge ninguna. La Constitución española sí. O sea, figúrate si sabían lo que estaban haciendo para repartirse el Estado y para darle un fuste, y que por muy mal que les fuera, pues siempre cogerían una parte del botín. Cuando les fuera muy bien, cogerían la bancada azul, y si le va peor, pues la bancada roja, y si no, pues un poco más arriba en el anfiteatro. Pero el caso es estar siempre en el Estado rotándose los puestos unos a otros, unas veces con más cuota, otras con menos cuota, pero siempre dentro del Estado. Claro. Pedro Gallego, creo que sería una buena idea cerrar este reportaje con un planteo tuyo, una recapitulación acerca de cómo sería paso a paso la realización de la idea política de García Trevijano, pero partiendo de cuál sería el lugar, cuál debería ser el lugar de la monarquía si es que debiera tenerlo. No, bueno, nosotros como apostamos por la República Constitucional, la monarquía no tiene ningún lugar, nada más que en el imaginario o en los libros de historia. En el caso nuestro, al haber un periodo de libertad constituyente, desde luego que se podrían presentar los monárquicos y aspirar a que existiera una monarquía presidencialista. Muy bien. Lógicamente nosotros, desde nuestra plataforma, no defendemos nada más que como forma de Estado la República Constitucional, en la que todos tenemos los mismos derechos. No, el rey tiene derechos completamente distintos al resto de los ciudadanos. No hay igualdad, no se cumple un principio de igualdad de ninguna manera. De hecho, todo, como hemos dicho antes, todos sus actos son refrendados, él es irresponsable. En el caso nuestro, lo que defendemos, por supuesto, un periodo de libertad política, siempre precedido de un periodo en el que se consiga y se alcance la hegemonía cultural, que esto es muy importante, porque precisamente la hegemonía cultural es lo que está inoculándose, la que ha hecho triunfar a partidos emergentes con toda esta serie de ideologías que tenemos, tanto de género como de todo tipo, de esta falsa izquierda. Ha crecido precisamente uno de los ideólogos fundamentales, de los que luego han salido estos cachorros de Podemos, fue Zapatero. Esta política que tuvo él, totalmente absurda, relativista, el paradigma de la socialdemocracia, es contra lo que nosotros luchamos. Entonces, fundamental conquistar la hegemonía cultural. Por supuesto, aspiramos a un periodo de libertad constituyente, de libertad política colectiva. Y antes que, o mediante, o durante todo este proceso, nosotros ahora estamos aunando fuerzas por modificar, por luchar por una reforma del sistema electoral al sistema uninominal mayoritario, porque eso ya impediría muchísimas de las acciones corruptas que existen, y en caso de producirse, los ciudadanos tendrían un mecanismo de control para poder actuar, cuestión que actualmente es totalmente imposible. Entonces, y además, fundamental, después de todo esto, es que no solo es que es además un principio fundamental para que exista representación y, por tanto, una forma de gobierno democrática, que exista elección de tu diputado. Entonces, ahora es donde estamos focalizando todas nuestras fuerzas, en el diputado de distrito, sistema uninominal mayoritario, a doble vuelta. Por lo tanto, si quieres que recapitulemos en el sentido de cuál es nuestra, vamos a decir, nuestra filosofía y nuestra acción política, evidentemente, claro que, por supuesto, luchamos por un periodo de libertad política colectiva, en el que existe una asamblea constituyente donde estaremos para defender la República Constitucional, y fundamentalmente crear de manera didáctica y a través de nuestras acciones, de nuestras conferencias, de nuestro canal, una masa crítica para llegar a ese periodo de libertad constituyente, creando previamente una hegemonía cultural y, desde el punto de vista de la acción política más directa defender la idea
de la reforma electoral a través del diputado de distrito. Quiero decir, para terminar, que nosotros no somos partidarios de la reforma, porque las constituciones, reformarlas desde el punto de vista sustancial es una aberración, porque sería vulnerar, atacar al poder constituyente de la que nacieron. En el caso americano hacen enmiendas, que es extender la Constitución a aquellos puntos, campos que no llegó cuando se redactó, puesto que no estaba previsto. En el caso nuestro, sí queremos un sistema, pero por dos motivos. Primero, porque la introducción del sistema electoral en la Constitución es una extensión que se le añadió que no debe estar en las constituciones. Por lo tanto, realmente no estamos atacando ni promoviendo una reforma de la Constitución desde el punto de vista material o formal, ni siquiera, porque eso nunca debió estar. No puede estar en ninguna Constitución el sistema electoral. No puede estar, no debería estar. Eso es una aberración completamente lo que tenemos en España. Y luego, además, porque nada tiene que ver con la ideología ni con una pretensión, vamos a decir, partidista o de otro tipo. Es simplemente una tecnología más potente y objetiva que el sistema proporcional y que además permite la representación. Entonces, esto es muy importante recalcarlo porque muchos, de manera, vamos a decir, de mala fe, han intentado atacarnos, que después de todo este tiempo ahora apelamos a una reforma constitucional. Es que a lo que apelamos es una reforma o a un cambio técnico de algo que nunca debió estar en la Constitución o que no puede estar nunca en una Constitución, que es el sistema electoral. Pedro Gallego, una última inquietud histórico-geográfica política relacionada con España y con, obviamente, mi interés por la postura de Demos por tu parte. Si Demos pudiera colaborar con que España viviera la libertad política colectiva propugnada por García Trevijano, esta libertad política colectiva mantendría la división geográfico-política, el sistema administrativo político español, de provincias, comunidades independientes, mantendría Madrid como una especie de ciudad-comunidad separada de Castilla, de la cual estaba integrada. Bien. Nosotros consideramos y partimos de la base que las comunidades autónomas son un engendro administrativo, territorial, que son el cáncer realmente del despilfarro de la nación española. La provincia es una entidad territorial histórica que la actual data de 1833 de Javier de Burgos y sí se respetaría como división territorial y geográfica. Nosotros, desde luego, las comunidades autónomas apelamos desde luego a su desaparición, fundamentalmente porque no sirven nada más que para duplicar capacidades que ya sí, cargos políticos y aumentar las duplicidades de servicios, de empresas, de parlamentos, de corruptos que tenemos ya de partida en el Estado central y que no sirve absolutamente para nada. Realmente las comunidades autónomas en España son facciones, son partes que velan únicamente por sus intereses, desprendiéndose completamente del interés de la nación en su conjunto. No son realmente una parte, son facciones. Igual que los partidos políticos. Las comunidades lo único que quieren es aglutinar todas las competencias posibles que les pueda dar el Estado a costa de lo que sea. Y así no se puede mantener una nación política. Es algo singular también que no existe en ningún sitio. Claro. Pedro Gallego, sí, ahora finalmente, sí, para finalizar, si nos puedes contar cuáles son las plataformas de difusión de Demos, página web, canal de YouTube. Sí, nosotros tenemos un canal, Demos, que tenemos un canal de YouTube. Tenemos también un periódico donde tenemos también nuestros programas, que es elcrítico.org. Estamos también en Facebook y en iVoox también. Y vamos, ahí es donde tenemos todas emitimos nuestros programas semanalmente. El más, vamos a decir, el más completo es el de los viernes, que se llama La Hora de Demos,
donde tenemos una parte internacional, una parte económica y luego una parte de debate o de, sí, vamos a decir tertulia, aunque no nos gusta mucho decir esa palabra, sobre todo por la degeneración de esos términos a través de los programas de televisión, pero básicamente esos son los medios en los que nosotros nos difundimos. También hay canales como Canal 33 y televisiones, Canal 33 en Madrid, Teledonostia, en San Sebastián, donde emitimos también nuestros programas. Pedro Gallego, referente de Demos y del llamado también movimiento trevijanista, gracias por recibir a TLB1 de Buenos Aires, Argentina. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Un fuerte abrazo.